personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, personne ne m'a touché. La cocaïna, remplit ma famille. Je suis une clandestina à Miami. La cocaïna, remplit ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Soy la maestra Claudine Ramírez, coordinadora de programas de enfermería. Estimados todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Rompiendo Paradigmas. El día de hoy trataremos el tema la inclusión en el sistema de salud. Al momento me vienen a la cabeza muchos aspectos fundamentales que debemos retomar para realmente ser un sistema de salud incluyente, sobre todo con las personas que tienen una discapacidad. Sin embargo, aún tenemos retos pendientes y mucho por qué trabajar para lograr esta igualdad. Es por eso que en esta ocasión nos acompañan 3 profesionistas, 3 grandes seres humanos que han logrado integrarse a la sociedad siendo proactivos y enseñándonos cuán importante es su labor en el sistema de salud o bien en el sistema judicial. Me voy a permitir presentarlos al doctor Víctor Aarón Pedraza Rodríguez, al licenciado Alfonso Flores Barrera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y al licenciado Francisco Abraham Retureta Escobedo. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Bien, sin lugar a dudas es un gran panel de expertos. Bien, les mencionaré la dinámica. En esta mesa de debate, yo les formularé una pregunta y alguno de ustedes me dará la respuesta. Recuerden que tenemos que hablar breve, son 3 minutos, y en esos podremos abarcar tanto los avances, los retos y las oportunidades que tenemos en este tema. Bien. Entonces, voy a dar inicio. Doctor Aarón Pedraza, ¿cuáles barreras considera usted que existen en los sistemas de salud para las personas que tienen una discapacidad? Muy buenos días, muchas gracias, maestra Claudine, por esta invitación. Y es un gusto volver a coincidir con el intérprete profesional de lengua de señas mexicana Abraham Retureta y con mi colega, el maestro Alfonso. Qué gusto saber de ustedes y también de Fernanda Peña. Muy bien. Bueno, la pregunta así es: ¿qué barreras existen? ¿Cuáles son? ¿Cuáles vienen siendo visibles? Pues sabemos que la discapacidad es muy compleja y muy grande. Y si nos vamos a la parte de la discapacidad en general, el acceso a los servicios a la salud no es del 100% accesible. ¿A qué me refiero? Que a veces nosotros como personas con discapacidad no tenemos la facultad de decir, por favor, míreme de forma directa, por favor, contacto visual, por favor, pueden pasar por mí, por favor, me ponen por la entrada. Hay muchas barreras que pueden mencionar, pero también el personal de la salud no tiene la capacitación constante de saber cómo interactuar con las personas con discapacidad. Y si nos vamos a la parte de la discapacidad auditiva, ya que yo soy una persona sorda, sí existen barreras que podemos mencionar. Una de ellas viene siendo la ausencia de intérprete de lengua de señas mexicana, las barreras actitudinales, la infantilización, que pues que nos traten como si no supiéramos nada y que siempre deben pedirnos que nos acompañe la mamá o el papá
Esta es otra barrera. Otra, la ausencia de subtítulo. A veces queremos recibir información que viene en la televisión, en los videos, no lo hay. También viene otra barrera que viene siendo la parte física, la iluminación, que es muy importante. La luz blanca obstaculiza el contacto visual para poder saber y distinguir los gestos y las expresiones. Esta es otra barrera. Otra que también podemos agregar en el área de las personas sordas es que no hay imágenes, flechas, colores. Esos son elementos para recibir la información. Muchísimas gracias. Bien, vamos a preguntarle, licenciado Alfonso, desde su perspectiva entonces, ¿qué podemos aportarle a las personas con alguna discapacidad en el ámbito de la salud? Muy buen día a todas, a todos. Siempre es un gusto coincidir. Gracias por la invitación, maestra Claudine. Es un gusto saludar a mi colega Aarón Pedraza, al doctor Francisco Abraham Retureta y al ingeniero Fernando. Muchísimas gracias. Quiero comentar a manera de justificación que tuve la oportunidad de ser el primer director general de inclusión para las personas con discapacidad en el estado de Hidalgo, y algunas de las actividades que realizamos fue en conjunto con la Secretaría de Salud ir activando algunas partes de la conciencia mediante la formación a través de cursos, por ejemplo, en lengua de señas mexicana, y de concientización acerca de las discapacidades desde el punto de vista de lo social. Creo que hay 3 puntos que debemos tomar en cuenta: la falta de información accesible, es decir, que yo la pueda conocer si no veo, si no escucho; la falta de comunicación precisa, es decir, que yo pueda contestar, preguntar, buscar, localizar lo que necesito de mi expediente, de mi diagnóstico, de mis medicamentos, por ejemplo. Y también la falta de infraestructura, la falta de sanitarios accesibles, la falta de rampas en algunos hospitales, o bien el hospital, por ejemplo, cuenta con rampas, pero resulta que del transporte público al hospital es una ruta intransitable. Entonces, esto sumado a las actitudes, lo que comentaba mi buen colega Aarón, el tratarnos como niños o el tratarnos como personas que dependen de alguien. Muchas veces sucede que en lugar de hablarle al paciente, le hablamos al familiar. Y entonces es como si estuviéramos volteando. Le va a aplicar tal medicamento, tal cosa. No, tiene que ser directa la comunicación. Estas 4 barreras: información, comunicación, infraestructura y actitudes, son lo que va limitando la participación. ¿Qué hay que hacer para romperlas? Principalmente formar. Es decir, no se trata de ponernos en los zapatos del otro solamente, sino además de ponernos en los zapatos del otro, hay que ver qué me toca hacer por el otro. ¿Cómo le hago? Le toco el hombro para que sepa que estoy ahí, le hablo directo para que sepa que yo estoy dirigiéndome a la persona, le digo la información y que él me pregunte también si tiene alguna duda, y eso es lo que nos va acercando en la práctica a un servicio de salud justo y humano. Muy amable, muchísimas gracias. Bien, licenciado Retureta, quisiera yo preguntarle, desde la perspectiva legal y tomando en cuenta a la comunidad de intérpretes de lengua de señas, ¿qué recomendaciones hay que hacerle al gremio de enfermería o de medicina para beneficiar a los pacientes con una discapacidad auditiva o visual? Gracias, maestra, primero por la invitación. Gracias también a los compañeros que estamos aquí, al licenciado Aarón, al licenciado Alfonso también, por sus aportaciones a la comunidad sorda. Respecto a la pregunta, es muy importante que la figura del intérprete esté siempre presente, no solamente necesario, sino legal. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 7, hablando acerca de la salud y asistencia social, dice que toda la Secretaría de Salud e incluso el gremio particular de enfermería o bien a nivel gobierno necesita capacitación, formación y especialización para la salud enfocado a la comunidad sorda.
o a cualquier persona que padezca o que viva con una discapacidad. No solamente hablamos de las personas sordas, hablamos también, por ejemplo, de las personas sordociegas. Por ejemplo, Aarón, como otros sordos, viven con esa discapacidad que es la sordera, pero ¿qué hay de las personas sordociegas? Se habla acerca de un consentimiento, por ejemplo, informado, de un acompañamiento, de una directriz anticipada. Entonces, pero no se pudiera alcanzar estas metas si nosotros no cumplimos con esta ley como enfermeros, como abogados, como intérpretes y como el paciente, por ejemplo, sordo-ciego, si no se cumple con un punto en específico que dice la ley, que se haga un ajuste razonable. ¿Y cuál es el ajuste razonable? El intérprete. Colocar al intérprete siempre en cualquier servicio de salud, como por ejemplo en un centro de salud, en un hospital, en un consultorio médico. Entonces es vital la figura del intérprete, un intérprete profesional para que ayude a un paciente sordo, a un paciente sordociego, por ejemplo. Muy amable, muchas gracias. Muy interesantes estos puntos porque identificamos que no solamente es el cuidado enfermero, esta ciencia del cuidado por la que apostamos en el gremio de enfermería, sino también los aspectos legales por los cuales tendríamos también que intervenir para la atención de pacientes con alguna discapacidad. Doctor Aarón Pedraza, usted y yo compartimos gremio, somos enfermeros. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido para usted poder realizar su labor como enfermero? Muy bien. Así es, yo realicé la carrera de licenciatura en enfermería y ha sido un reto muy grande, principalmente por la parte de prejuicio, por la parte actitudinal, a lo mejor porque desconoce cómo interactuar con una persona sorda, desconocen si se comunica por medio de la audición o con que me vean los labios o quizá por texto escrito, pero yo no puedo hacer todas las cosas para poder acceder a la información. Pues hay muchas cosas, una gran incertidumbre a la hora de interactuar con la persona con discapacidad auditiva, y sí me tocó. Yo cuando hice mi servicio social en el hospital, que en lengua de señas mismo existe por la forma de tocar las manos, recibí una buena aceptación porque estaban dispuestas a poder pues aprender de mí, de cómo me comunico, cómo recibir, solo que sí hubo algunos detalles, a lo mejor por falta de comunicación, porque recuerden que si no vamos a comunicarnos entre la discapacidad y la sociedad, pues no va a funcionar. La persona sin discapacidad preguntar, oye, ¿cómo quieres que me dirigiera hacia ti? La persona con discapacidad auditiva, pues quiero que me hable de frente, por favor, y algunas imágenes para yo apoyarme. Es una de las alternativas. Bueno, por algunas experiencias que he tenido en el hospital, le podría decir que hubo 2 o 3 pacientes que solicitaron cambio de enfermero por mi condición, pero no me lo tomé a personal. La ventaja para la persona con discapacidad es que nos adaptamos a todo tipo de estrés, todo tipo de ambiente, como que pues tenemos toda la vida como que enfrentando estas barreras. Otra experiencia que he tenido también, que pudiera ser de forma positiva, que al principio me hacían preguntas que no eran las correctas, por ejemplo, oye, ¿y tú si no escuchas cómo vas a venir acá? Y yo respondí, bueno, no oigo, pero voy a venir aquí cada 5 minutos, igual, yo estoy pendiente, me pueden mandar un mensaje personal a mi celular, o le puedo decir al familiar que me levante la mano de lejito, así es como voy a llegar al cuarto. Esta fue otra experiencia. Y si nos vamos a la parte negativa, todos tenemos, como por ahí dicen, pues, eso que a lo mejor no son agradables, pero nos sirvieron para reflexionar y no repetir el patrón. Es que yo como persona sorda, pues así no, yo voy a dar clase de lengua de señas. Eso es algo positivo, pues sí. Esto fue lo que me pasó durante la pasantía social en el hospital.
por primera vez di un taller de lengua de señas mexicana a la salud y las personas como que se fueron acercándose y pues poco a poco fui pues abriendo camino, siempre y cuando con las soluciones y las alternativas para visibilizar la inclusión en los servicios de la salud. Muchas gracias. Muy, muy amable, excelente comentario. Y bueno, pues eso también nos deja la experiencia al resto del gremio de enfermería, que también tenemos que ser empáticos y que tendríamos que ayudar, que apoyarnos entre todos. Bien, licenciado Alfonso, una pregunta. Para usted en su carrera y en los aspectos que lleva, ¿qué tanto hemos avanzado en cuanto a los derechos humanos para las personas con alguna discapacidad? Claro que sí, con gusto. Hemos tenido un importante avance porque tenemos leyes muy completas. Lo más importante, la última reforma importante de estos años es la de 2011, donde la Constitución deja de tener garantías individuales y empieza a tener derechos humanos. Pero además tenemos un artículo maravilloso que es el primero constitucional, que nos dice que las personas, todas las personas tienen derecho a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, al incorporar esto, nos hace partícipes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, la Convención sobre los pueblos nativos. Entonces, se hace una ley bastante amplia que nos cobija, nos cubre. Ahora lo que nos falta es poder entender esas leyes. Esta Constitución y estos tratados de derechos humanos aplican desde lo más alto hasta el último rincón, la parte más sencilla del sistema. Es decir, se aplica lo mismo en el hospital de tercer nivel que en el centro de salud. A veces lo que nos falta como ciudadanos, como personas comunes, es poder interpretar. Tengo un reglamento que me dice, por ejemplo, los familiares no pueden quedarse con los pacientes. Ok, pero tengo una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que es más importante que este reglamento y me dice que debo de hacer ajustes razonables, no solamente a las actividades, sino incluso a leyes menores o a leyes que se contrapongan, a reglamentos. Esto nos permite que, entonces, aunque para todos la regla es que no se queden los familiares, para algunas personas con discapacidad que requieren ciertos cuidados muy específicos, sí puedan permanecer con ellos. Eso es lo que nos falta, sobre todo, practicar en la vida común, digamos. Algo muy importante también es que el hecho de reconocer estos derechos nos ha permitido que se vean a las personas con discapacidad de otra manera. Creo que ha resaltado la confianza hacia las personas con discapacidad. Si bien es cierto, a veces vivimos esa desventaja de la que nos platicaron, que es muy, muy cierto, también a veces las personas sienten más identificación o más confianza. Hay esas dos posibilidades. Esto debido a que se sienten como que más abiertas a expresarse con más posibilidades. Es importante en este ejercicio de las nuevas profesiones, porque tradicionalmente las personas con discapacidad van quedando como que a ciertas profesiones encaminadas. Si son ciegos, por ejemplo, abogados, psicólogos. Si son personas sordas, se les pensaba a veces como maestros. Y el hecho de romper este paradigma, como lo hace Aarón con la enfermería, o como lo hacen otras personas en ingenierías, pues habla de nuevas profesiones y vale la pena este desarrollo. Quiero comentarles que como abogado, por ejemplo, una de las experiencias más agradables fue durante la pandemia, proteger a unos médicos. Yo me desempeñé como abogado, tuve que interponer un amparo en una época complicada porque todos los juzgados estaban cerrados. Entonces tuve que hacer varias estrategias, uso de varios recursos legales para que protegieran a los médicos. Logré ese efecto, que se les pudiera conceder el quedarse en su domicilio durante ese tiempo, porque además su situación era diferente a la de todas las familias. Ellos tenían una persona con discapacidad muy sensible a los contagios, extremadamente sensible. Entonces les concedieron la protección y eso sirvió pues
para sentar un precedente también en el sistema de justicia. Algo importante también es considerar que por ejemplo, el braille no siempre resuelve la situación de todas las personas ciegas, sino que hay que hacer uso de otros recursos, hay que hacer uso de la creatividad. Si no sé cómo hacerlo, recuerdo lo que más tengo a la mano. Por ejemplo, a lo mejor no sé lengua de señas, pero trato de expresarme con algunos gestos, con algunas señas más caseras, hasta que vaya aprendiendo. En lugar de usar el braille, por ejemplo, a lo mejor le pido al paciente que grabe un audio de WhatsApp, si se lo puedo leer en voz alta, lo que le voy a decir, y todo esto nos ayuda a hacer más accesible el servicio. Gracias. Muchísimas gracias. Lo cual nos indica que en su profesión usted realmente ha podido desempeñar un rol muy importante para la sociedad, ya que en esta pasada pandemia, pues poder hacer uso de su profesión para apoyar a una profesión del área de la salud nos parece realmente muy loable, y es muy, muy agradable saber que existen profesionales que se interesan por otros profesionales de la salud como son ustedes. Bien, ahora toca el turno de la pregunta al licenciado Retureta. Licenciado, ¿qué se ha hecho en el ámbito legal en materia de salud en beneficio de la comunidad sorda y de la comunidad sordociega? ¿Qué avances hemos podido percibir desde este marco legal? Gracias, doctora. Pues, maestra también, perdón. Respecto a lo que tiene que ver con la Ciudad de México y en el ámbito federal, principalmente en la Ciudad de México, ya hay, es cierto que hay para algunas dolencias, enfermedades, como por ejemplo los que padecen VIH, VPH o otras enfermedades de transmisión sexual, hay un código de ética para los intérpretes. Este código de ética acaba de ser ajustado de acuerdo a las nuevas adecuaciones a la ley que mencionó el licenciado Alfonso y a la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad. Los intérpretes nos debemos de basar en este código de ética, es decir, aunque por ejemplo el IMSS, el ISSSTE u otra institución tienen sus reglamentos también internos, pero ¿cómo se le explica a un paciente, por ejemplo, oye, tienes cáncer, vas en la etapa tal? A mí me tocó, por ejemplo, yo iba a atenderme a mí, al IMSS, hace años, y saliendo de mi cita encontré a un amigo sordo de muchos años. Y pues él estaba confundido, me dijo, es que vengo aquí, no sé qué tengo, me dieron esos papeles, y no sé, ¿tú me puedes ayudar? Entonces ya leyendo sus papeles, encontré que él tenía cáncer en fase 4, ya terminal. Y le empecé a explicar, aquí dice que esto y esto y tienes esto. ¿Sí lo sabías? No. Nunca supo durante todos esos meses previos a que le dieran esa noticia, o más bien no se le dio nunca esa noticia, que tenía esa dolencia. Entonces se violaron los derechos a por ejemplo, a si quería quimios, si quería radios, solamente por no contar con un intérprete o por no contar con un consentimiento informado. Entonces ahora, a la ley que mencionaba hace rato, maestra, por ejemplo, en ese artículo 7, en una de las fracciones, se establece que se debe contar principalmente para una persona sorda o sordociega una directriz o consentimiento informado, regulado por el Código de Conducta Profesional. Esto es, yo por ejemplo, intérprete, acompaño al sordo o al sordociego fuera de las dolencias que ahorita, por ejemplo, he dicho, como el VIH y otras enfermedades ya más que requieren más privacidad. Aún así se firma una carta de prestación de servicios y el intérprete tiene que estar de manera íntegra explicándole, ¿no? Acompañándole en el duelo, en la noticia, en el tratamiento. Entonces, la ley ya ha permitido que el intérprete esté incluso cuando se padecen, por ejemplo, ciertas dolencias. Hay avances por ejemplo, en la Clínica Condesa de la Ciudad de México, donde se tratan ese tipo de enfermedades de transmisión sexual.
VIH, donde bajo un consentimiento informado firma el intérprete, firma el sordo ciego y se le dice: tienes esta enfermedad, ¿hasta dónde quieres que te acompañe el intérprete? Porque ahora, ¿cómo vas a saber de los retrovirales, ¿no? Por ejemplo, que cada cuándo lo vas a tomar, cuándo los vas a venir por ellos, van a ser gratuitos, sí o no. Entonces tiene derecho y hay que ponerle un intérprete a esa persona sorda o sordo ciego. Muy amable, pues es una respuesta muy amplia, muy clara, que nos permite tener un panorama de cuestiones que realmente deben de no violentarse los derechos humanos de este tipo de personas, y el compromiso que debe tener el profesional de la salud al ofrecer un diagnóstico oportuno y un tratamiento. Bien, pues vamos casi consumiendo nuestro tiempo, pero sí quisiera yo preguntarles, ahorita, ¿ustedes cómo consideran que vamos en cuanto a los avances? Porque tenemos claro que han incursionado en muchas áreas en las cuales, como el derecho, como el área de la salud, de la enfermería. El doctor Aarón, bueno, pues ya su licenciatura, una maestría, un doctorado, y ahora, bueno, pues ya dedicado finalmente y muy comprometido a que la comunidad sorda también participe de esta manera activa, tenga acceso a este tipo de webinars, de mesas de debate donde se pueden plantear y pueden comentarse muchas situaciones que son vitales. Mi pregunta ahora, y esta última pregunta, es para los tres. ¿Qué podemos hacer para respetar la individualidad de cada uno de nuestros pacientes, hablando del sistema de salud? Doctor Aarón. Bien. Sabemos que las alternativas, entre más es mejor, porque como dijo nuestro compañero Abraham, coincido de que es delicada la parte de la discapacidad porque es muy amplia, y si nos vamos a la parte de la discapacidad auditiva, hay que saber, hay tipos de discapacidad auditiva, hay personas que no escuchan, hay personas que más o menos, y pues ahí se incluye. Si nos vamos a la parte de personas sordas, también existen tipos como personas semilingüe, personas señante, persona bilingüe. El punto es que el tener las alternativas, considerar como tener herramientas a la disposición, pues es esencial compartirla al personal de la salud para saber cómo actuar. Me llegó alguien pero no sabe lengua de señas, voy a utilizar pues escribir en un papelito o mensajear en un celular para poder transmitir la información. Va a llegar otra persona que perdió la discapacidad después de nacer, y si tiene algún conocimiento pero no conoce lengua de señas, pues voy a utilizar lectura de la huella facial, ¿sí? El punto es que es importante realizar capacitaciones constantes siempre con el personal de la salud, porque es un derecho a la salud. La atención también es un derecho, ¿sí? Y que se incluyan los servicios de la salud es otro derecho, ¿sí? Y bueno, pues les invito a ustedes a acercarse más a la inclusión, a la accesibilidad y a la discapacidad, porque ya es presencia. Recuerden que 1 de cada 6 o 7 personas con discapacidad tiene alguna discapacidad, pues ya es una cifra alarmante, y pues en los servicios de la salud hay que ponerle más avances. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Licenciado Alfonso. Claro, con gusto. Yo creo que es importante continuar formando al personal de salud, no solo los de primer contacto, sino incluso a quienes toman decisiones en el área de finanzas de la salud, por ejemplo, porque es importante que sepamos en qué se va a gastar y para qué. Vaya, no es lo mismo invertir en un gran aparato que trate de normalizar, de completar a la persona como si le faltara algo, a que invirtamos en cursos para atender a una diversidad amplia de pacientes, que vale más la pena. Es importante seguir capacitando para que el personal pueda informar a las personas con discapacidad, independientemente de su condición,
si utilizan la lengua de señas, por ejemplo, contar con intérpretes, si hay personas ciegas, llevar algunos formatos, si hay personas con discapacidad intelectual, apoyarse de imágenes, tener estas habilidades, pero poco a poco se van construyendo. Además de informar, es importante preguntar si el paciente ha entendido esta información, si entiende lo que sucede, lo que tiene que hacer. Abrir el canal de comunicación, es decir, cuando el paciente necesite más información, ¿a dónde se puede acercar? ¿Con quién? ¿En qué horario? ¿Dónde tiene que acudir? Que todo esto quede muy, muy claro. Y también es importante el generar prevención. Tenemos un asunto muy importante con compañeros que usan silla de ruedas. Varios llegan a tener complicaciones que incluso los llevan a la muerte por escalas. Por la falta del movimiento se generan estas llagas, y entonces es algo que es muy frecuente y poco hablado entre este sector. Es muy importante contar con la prevención. Finalmente, todos los esfuerzos que se realizan a nivel estatal y a nivel hospitalario, vale la pena irlos rescatando. Hay buenos avances, hay buenos proyectos, pero generalmente están dispersos y vale la pena irlos concentrando, unificando y dándoles una forma muy similar para que pueda ser comprensible y estén a disposición tanto del personal de salud como de los pacientes. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias. Licenciado Retureta, ¿cuál sería su comentario? Sí, pues por ejemplo, se ha sugerido que mientras que el personal de enfermería, en el caso de las personas sordas, ¿no? Sordociegas, aprenden mediante los talleres, mediante esa sensibilización que marca la ley, ¿no? Para todo el personal del sector salud, mientras, por ejemplo, aprenden un nivel básico de lengua de señas, ¿qué pueden hacer? Bueno, la ley contempla los pictogramas. Los pictogramas, por ejemplo, para la atención a las personas con discapacidad, o los tableros comúnmente llamados de información, ¿no? Donde están el pictograma enorme, se pueden comprar hasta en tiendas de conveniencia, por internet, o elaborar, ¿no? Los mismos personal de enfermería, por ejemplo. El nivel de dolor del de 1 a 10. De años, por ejemplo, ponen un pastel, ¿no? Para que el sordo señale, ¿no? En lo que el enfermero aprenden años. ¿Tú cuántos años tienes? Si no sabes señas, entonces le señala aquí el pictograma, ¿no? Ahora, te voy a tomar la presión y está el dibujito de la presión. Te voy a inyectar, o salte a la sala de espera, los pictogramas van a servir muchísimo para que la comunicación no sea una barrera, sino que eso va a ser un medio para poco a poco ir rompiendo ese hielo entre el paciente y el enfermero, ¿no? A ver, tráigame al familiar. No, no es lo correcto, aquí estoy con el paciente porque el paciente es mayor de edad y yo, como profesional de la salud, me voy a esforzar por comunicarme con él porque no voy a violentar su derecho de que, como tú dijiste hace rato, maestra, cómo te sientes, deseas ese tratamiento, quieres o no, eres alérgico, por ejemplo. Todo eso se puede resolver mientras tanto con un pictograma o por muchos pictogramas, en lo que los profesionales de la salud aprendemos un poquito más, un nivel básico que nos ayude a comunicarnos con las personas sordas o sordociegas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta a lo largo de esta sesión, de este debate que hemos tenido, de alternativas, de problemáticas que aún nos falta por trabajar, pero también hemos descubierto que hemos tenido un avance y que hay la disposición también por esta inclusión, porque nos damos cuenta que es necesaria esta inclusión. La pasada pandemia de COVID-19 nos dejó muchas enseñanzas, entre ellas esta enseñanza tan vital como cómo trato ahora a alguien que ante una situación como fue la pandemia, con este virus tan letal, que no me escucha o que no me puede ver, ¿cómo puedo comunicarme con ellos? La comunicación es vital y por esa comunicación vital nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que ser creativos, usando, por ejemplo, todas las herramientas que nos comentaba
el licenciado Abraham. Entonces, pues yo quisiera dar unos minutos para que cada uno de ustedes se despida y nos comparta pues una reflexión acerca de esta mesa de debate. Iniciamos, por favor, doctor Aarón. Muy bien. Para yo les comparto un mensaje que a mí me llamó mucho la atención, que la discapacidad y el mundo van en conjunto. El mundo tiene que aprender a la persona con discapacidad y la discapacidad tiene que compartir su mecanismo para que pueda avanzar. Ese es un mensaje de reflexión que les comparto a ustedes y recuerden que nosotros, como personas con discapacidad, no estamos aislados ni aisladas ni del otro lado, ni por allá, ni por fuera, no estamos dentro. Sí, recuerden que podemos hacer todo menos nuestra, como por ahí dicen, nuestra esencia que para ustedes es necesaria. En mi caso, yo junto con las personas sordas podemos hacer todo menos oír. Gracias. Muchísimas gracias. Licenciado Alfonso, por favor, su reflexión. Gracias. Ha sido un placer escucharles, un placer también compartir esta información y finalmente es importante que vayamos avanzando. El incluir a las personas con discapacidad nos va preparando para los retos del futuro. Enfrentamos ahora el trabajo con la diversidad, no solamente la discapacidad, sino otros grupos también que son diversos. Y empezando por aquí, pues vamos abarcando poco a poco este universo. Es importante, por tanto, tener desde el primer momento en cuenta a una persona con discapacidad, involucrar en los proyectos a alguna persona con discapacidad desde la planeación, en la evaluación y hasta en la promoción de estos cambios que se van haciendo, ya sea desde la construcción de una rampa hasta el diseño de un modelo, involucrar a una persona con discapacidad o algunas personas con discapacidad, porque eso nos va a dar una realidad de lo que estamos viviendo. Muchas gracias por este foro y siempre es un placer saludarles. Muchísimas gracias. Licenciado Abraham, por favor. Sí, gracias, maestra. Pues hay una ley en psicología que lo avala el sistema Montessori, que dice que si un jovencito similar, ¿no? Utiliza un símil que es como una flor, ¿no? Que va en crecimiento, y si esta flor, a comparación de otras, no crece y no crece y está siempre en su mismo lugar, ¿de quién es la culpa? ¿De la flor? Ah, pues es que esa flor está mal, está enferma, No, es del medio ambiente que lo rodea. Entonces, si alguien la riega, si tiene sus cuidados esenciales, si hay abono, si hay fertilizante, esa flor va a crecer como cualquier otra, ¿no? Entonces, ese niño con discapacidad, si no crece al punto de vista o a la luz de la comunidad que lo está viendo, es porque la comunidad no le está dando los elementos para que este niño crezca con las mismas oportunidades que los demás. Entonces, la reflexión sería, yo no tengo que esperar a tener una discapacidad para tratar, ¿no?, al que sí la tiene como yo quisiera que me trataran. No tenemos que esperar a sentir una dolencia para ponernos en el lugar de los demás. Hay que ser como esa flor, ¿no? Si queremos que el niño crezca o que esa persona con discapacidad crezca como nosotros, tenemos que allegarle los elementos necesarios, yo como abogado, como intérprete, como profesional de la salud, para que estemos en las mismas condiciones y tenga las mismas oportunidades. Muchísimas gracias. Pues efectivamente las aportaciones de ustedes tres han sido sumamente valiosas y retomo lo que comentaba el licenciado Alfonso. Es cierto, muchas veces se diseñan unidades, se diseñan complejos hospitalarios, pero quizás esas personas no consideran cuán difícil puede ser a veces movilizarse en una silla de ruedas o utilizar unas muletas o definitivamente tener una deficiencia visual, ¿no? Quizás una deficiencia auditiva que a lo mejor
no nos alerta de poder tener una situación de peligro, ¿no? Ya lo habíamos abordado quizás en algunos momentos, en algunas clases que nos ha hecho favor el doctor Aaron de proporcionarnos al personal de salud. ¿Qué hacer en casos críticos, en urgencias como un sismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? 100% creo que tenemos que ser empáticos. Creo que nuestro gremio tiene ahora, aparte del compromiso de especializarse en pediatría, en geriatría, cuidados intensivos, también tomar esta parte como una especialización, como un apoyo más de nuestra carrera. El lenguaje de señas, el podernos comunicar y no olvidar que lo más importante y la razón de ser de nosotros es el cuidado, es la ciencia del cuidado. A todos ustedes, muchísimas gracias. Grupos de investigación de enfermería, la ciencia del cuidado, tuvo el agrado de traer para ti Rompiendo Paradigmas. Gracias. Síguenos en redes sociales, a través de las cuentas oficiales de los grupos de investigación. Estemos pendientes de próximas emisiones. Hasta la próxima.